esta grabación y ya más adelante les cuento también qué queremos hacer con este espacio que, como lo decía Andrés, que se convierta en un ejercicio de planeación financiera. Bien, entonces quisiéramos empezar por el contexto. ¿Qué es eso de declarar renta? Bueno, yo quiero que ustedes se imaginen que nuestro país es un conjunto residencial y cuando uno hace parte de un conjunto residencial, de una unidad, pues uno paga una administración porque hay que pagar la seguridad, hay que pagar el aseo. Los impuestos son la manera en la que los países se financian. Es la manera en la que los países pues reciben ingresos y se sostienen, porque hay algunas cosas que las provee el Estado. Por lo tanto, si este es el camino de financiación del Estado, pues lo hace a través del recaudo de impuestos y las personas naturales, particularmente personas naturales somos los humanos. Entonces, todos los términos que ustedes vean que son un poco raros, bienvenidos para que nos los manifiesten en el chat. Personas naturales, los humanos, declaramos el impuesto de renta. Es un impuesto que se paga cada año y recae sobre los ingresos y patrimonio de las personas y las empresas. Entonces empecemos por ahí. Primer concepto, patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Lo que está a mi nombre. Lo que ya está a mi nombre. Casa, carro, saldo en cuentas de ahorros, saldo en el fondo. Esos activos que están a mi nombre hacen parte de mi patrimonio. Aquí se presenta siempre una duda y es, Andrés, es que soy casado y mi esposa y yo tenemos un apartamento y aparecemos los dos en el certificado de tradición y libertad. Cuando uno tiene un inmueble, los inmuebles no tienen cédula como la tenemos nosotros, pero tienen un documento que es el certificado de tradición y libertad. Esa es la cédula de los inmuebles. Y si aparece el nombre de los dos ahí, pues cada uno se va a llevar un 50% del valor del inmueble para registrarlo en esto que llamamos patrimonio. Somos 50 millones de colombianos, más o menos. ¿Quiénes declaran renta en el país? Bueno, en el país para declarar renta hay que cumplir algunos requisitos. Primero, los nacidos en Colombia que cumplan esos requisitos y los extranjeros que hayan permanecido continuamente por más de 183 días en el año. Y empieza un segundo concepto, el año gravable. Un año gravable es ese que empieza el 1 de enero del año y termina el 31 de diciembre de ese año. En este momento, a partir del 11 de agosto, del martes 11 de agosto, empieza el calendario de persona natural en renta para declarar el año 2019. Hoy, 6 de agosto de 2020, ¿qué puedo hacer por mi declaración de renta del 2019? Ir y declarar. Eso es lo único que yo puedo hacer. En el camino de optimizarla realmente no puedo hacer nada. El último chance que yo tuve para optimizar hay dos cosas que son importantes. Primero, entender mi responsabilidad de 2019, que voy a hacerlo en 2020. Segundo, proyectar 2020, porque lo que nos ha pasado este año es bien particular. Es que desde que estamos en la cuarentena esto ha pasado como entre un tubo y cuando nos damos cuenta ya estamos acabando la primera semana de agosto y nos van a quedar 5 meses para planear el impuesto del próximo año. ¿Vale? ¿Quiénes declaran? ¿Cuáles son esos requisitos para declarar renta? El primero, tener un patrimonio igual o superior a 4.500 VTs. La VT es la unidad de valor tributario. Para no estar haciendo tablas cada año, el Estado lo que pone, actualizar eso, lo que hace el Estado es poner y rige los topes en VTs, unidades de valor tributario, que para el ejercicio del 2019, perdónenme, para el ejercicio del 2019 era 34.270 pesos. Eso costaba una VT en el 2019. Para este año 2020 cuesta 35.607, pero como yo voy a declarar 2019, voy a hacer las cuentas de cuánto es un patrimonio de 4.500 VTs para el año 2019. Eran o son 154.215.000 pesos. Eso significa que si las cosas que están a mi nombre suman más de 154.215.000 pesos, soy declarante de renta por patrimonio. Hasta ahí tranquilos, porque viene otra cosa que es el ingreso. ¿Y el ingreso qué es? Lo que yo recibo por nómina, lo que yo recibo en mi sueldo. Y el rango de ingreso es más bajo. El rango de ingreso es de 1.400 VTs. Esto me pone a mí a pensar que quien haya tenido ingresos por encima de 47.978.000 pesos
es declarante del impuesto de renta. A nosotros más o menos entre marzo y abril la compañía nos debió haber enviado un correo con el certificado de ingresos y retenciones. Si yo veo ahí que aparece más de 47.978.000 pesos, soy declarante del impuesto de renta. Declarar no significa pagar. Declarar es que yo haga el ejercicio de entrar a la página de la DIAN, www.dian.gov.co, entro como usuario registrado si ya he declarado renta, si no he declarado renta entro como usuario nuevo. Ya el RUT es el registro único tributario, así como tenemos la cédula debemos tener el RUT para declarar renta. Entonces, este RUT, si lo tengo, eso tiene vigencia, eso no tengo que actualizar, pues si cambio de dirección o algo tengo que actualizarlo, pero es el mismo RUT de toda la vida. Si no lo tengo, yo ya puedo expedir mi RUT de manera digital. Y por esta página www.dian.gov.co entro por usuarios registrados y empiezo a hacer mi procedimiento de declaración de renta que más adelante vamos a ver en qué consiste. Pero es para explicarles que entro, diligencio el formulario. Para las personas naturales va a ser el formulario 210, diligencio mi formulario de declaración de renta y lo presento. ¿Qué significa lo presento? Imprimo 2 copias del formulario, una copia del RUT, me acerco a la ventanilla de cualquier banco, no tiene que ser un banco en el que yo tenga cuenta, y presento mi impuesto. En el impuesto pueden pasar 3 cosas. La primera, que tenga un impuesto a cargo, que tenga que pagar. Listo, voy y pago mi impuesto. La segunda, que la tarifa de mi impuesto sea 0. Eso es posible, porque la renta en nuestro país viene por unos rangos. Y hay un primer rango que la tarifa es 0, o sea, debo presentar la declaración, pero no debo pagar. En ese caso voy, presento mi declaración y me sale en ceros. Y lo otro que puede suceder es que yo tenga un saldo a favor en mi declaración de renta. ¿Cómo puedo tener un saldo a favor de mi declaración de renta? A través de algo que se llama retención en la fuente. La retención en la fuente es algo que nos practica la empresa mes a mes. Este es un anticipo del impuesto de renta. Eso quiere decir que si a mí me descuentan 300.000 pesos mensuales de retención en la fuente, cuando finalice el año, yo ya habré pagado o prepagado 3.600.000 pesos de renta. Y si me sale mi formulario de declaración de renta por 4 millones y me practicaron 3.600.000, listo, tengo que ir a pagar 400.000 pesos. Pero si me practicaron 3.600.000 y mi impuesto era de 3.200.000, tengo un saldo a favor de 400.000 pesos. ¿Qué puedo hacer yo con ese saldo a favor? Puedo hacer 2 cosas. La primera, acercarme a las oficinas de la DIAN y pedir una devolución de mis impuestos. Eso se va a demorar más o menos un año. La segunda, ir cruzando cada año el saldo a favor que yo tengo. Generalmente, una vez uno empieza a declarar renta, va a seguir declarando renta por un buen tiempo. Entonces, yo puedo ir cruzando mi saldo a favor con el impuesto de renta. Lo puedo ir cruzando. Lo puedo ir cruzando para que vaya bajando para siguientes ejercicios. ¿Cómo puedo perder ese saldo a favor? Pensemos que en el año 2017 a mí me quedó un saldo a favor. Sí, estamos en la misma diapositiva. A mí me quedó un saldo a favor en el año 2017, pensémoslo. Y en el 2018 presenté la declaración del 2017, pero Shakira se enamoró de mí y me llevó a viajar por todo el mundo y yo no declaré renta en 2018. Además, no tenía patrimonio, no tuve ingresos. Después, en el 2019, peleé con Shakira, me vengo a trabajar, sí tengo que declarar renta y ahorita que voy a declarar digo, ay, cierto que yo tengo por allá un saldo a favor del año 2017. Venga, lo paso en la declaración de 2019. Sorry, no lo puedo pasar en el 2019 porque yo dejé de declarar en el 2018. Entonces es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y para terminar este slide de contexto, quiero explicarles algo que se llama omisión. Entonces pensemos que yo me gané durante el año 2019 50 millones de pesos. Si yo me gané 50 millones de pesos en el año 2019, soy declarante del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque 50 millones de pesos es más que 1.400 VTs. Entonces yo estoy ahí, yo digo, me toca declarar, pero me toca declarar en ceros. Ay, yo no declaro renta y voy feliz por el mundo.
voy feliz por el mundo es que la DIAN, a partir del plazo de mi presentación de declaración de renta, va a tener 5 años para auditarme por omisión. Y la auditoría por omisión, el requerimiento y la sanción por omisión es del 20% de los ingresos brutos. Entonces, esta persona que se estaba ganando 50 millones de pesos y no presentó su declaración de renta, va a tener una penalidad de 10 millones de pesos. Entonces, por favor, si ustedes ven que son más de 1.400 VTs, que son 47.900.000, su ingreso de 2019, somos declarantes del impuesto de renta. Más adelante vamos a ver el calendario tributario de 2019. Algunos datos de interés para que los consideremos y que vamos a estar hablando hoy. Salario mínimo 2020, 877.803 pesos. Salario mínimo integral, 11.411.439. ¿Qué es eso de salario mínimo integral? Hay unas remuneraciones en nuestro país en las que yo puedo pagar de manera integral, y si pago de manera integral, no pago ni cesantías ni prima. O sea, el trabajador no recibe ni cesantías ni prima, todo lo recibe, para que lo entendamos, en un combo mensual, y esa remuneración integral donde va todo no puede ser menor a 13 salarios mínimos. O sea, quien reciba remuneración integral es porque se gana más de 11.411.439. Yo no puedo decir yo me gano 8 millones de pesos integrales, porque está abajo de lo que me dice la norma. ¿Y por qué hablamos del salario mínimo integral para hablar de impuestos? Porque si yo estoy en una remuneración integral, la base sobre la que cotizo a Seguridad Social es menor. Recordemos que nosotros tenemos una responsabilidad de aportar el 4% de nuestro salario a Seguridad Social. Sin embargo, si yo gano una remuneración integral, mi base para hacer el cálculo, para hacer el pago a la Seguridad Social, no va a ser el 100% de mi ingreso, sino el 70%. Pensemos que yo me gano 20 millones de pesos. Yo no voy a aportar sobre 20 millones de pesos a Seguridad Social, sino por el 70% de eso, que son 14 millones de pesos. Bien, y eso nos va a impactar mucho ahorita que empecemos a hablar de cómo calculo yo el impuesto. Siguiente dato de interés, el salario tope de cotización. En nuestro país nadie puede cotizar más de 25 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuántos son 25 salarios mínimos legales vigentes? 21.945.075 pesos. Pensemos que yo soy, no sé, presidente de una compañía, y adicionalmente soy profesor universitario, y adicionalmente tengo 3 rapimercados. Tengo todo ese ingreso, yo no puedo cotizar por más de 25 salarios mínimos legales vigentes. Como ya les había contado, la VT para el año 2020, 35.607 pesos, corresponde a la unidad de valor tributario. ¿Quién va a tener eso de retención en la fuente, que era lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior? Quienes ganen más de 4.690.000 pesos. A partir de que yo gane 4.690.000 pesos, voy a verme con el tema de retención en la fuente. Una pregunta que generalmente me hacen y me dicen: Andrés, es que a mí no me practican retención en la fuente, pero ¿debo declarar? Sí, porque si yo hago cuentas de 4.690.000 por 12, o 4.600.000, para no hacer tan largo el número, 4.600.000 por 12 es más que 47.900.000, por lo tanto, declaro renta. Declaro renta, pero no pago, porque voy a estar en ese rango del 0%. Cesantías exentas, y aquí les voy a explicar otra palabra que vamos a tener que masticar en esto de hablar de temas tributarios, y es la palabra exento. La palabra exento no significa que no vaya en la declaración. La palabra exento significa que yo la sumo, y el ejercicio de declaración son solo sumas y restas. Yo la sumo en mis ingresos, pero más abajo, en las cosas que yo me puedo descontar, la voy a poder restar, porque más abajo me voy a encontrar con las cosas exentas. Y la ley, el estatuto tributario, que es la Biblia de los impuestos en nuestro país, cuando uno quiere entender impuestos tiene que referirse al estatuto tributario, porque son las reglas del juego tributario en el país, me dice que las cesantías son exentas para las personas que se ganan hasta 12.462.450 pesos mensuales. Lo máximo que puede tener un colombiano como beneficio tributario al año son 179.459.280 pesos. Entonces son muy juiciosos, porque dicen: eso es al año, al mes no se me puede pasar de 14.954.940 pesos.
Y para que lo tengamos ahí de cultura general, la sanción mínima de la DIAN van a ser 10 VTs, que son 356.070 pesos. ¿Por qué les hago este comentario de la sanción mínima de la DIAN? A veces uno hace la declaración de renta y le quedó mal por dislexia, puso, en lugar de poner 375.000, puso 357.000 y eso da un error en el impuesto. Yo lo corrijo y la corrección del impuesto me salió por 5.000 pesos. Digo, ay, listo, hoy pago porque son 5.000 pesos. La DIAN me dice, de 0 a 356.070, usted me paga 356.070, para que lo tengamos presente a la hora de hacer la declaración de renta. Yo, para hacer mi declaración de renta, ¿qué voy a necesitar? Apoyarme en un contador. La puedo hacer yo. La DIAN tiene un tema de ayuda a renta. Y adicionalmente, ahorita que les estamos diciendo que a través de www.dian.gov.co, cuando ustedes entren a ese tablero de control de la DIAN, en el centro van a encontrar algo que dice información reportada por terceros. Esa es la base para que ustedes hagan su declaración de renta. Entonces pican ahí y encuentran todo lo que las personas jurídicas son las empresas, y las empresas están obligadas a reportar todos sus movimientos. Por lo tanto, yo entro ahí y es un Excel donde están todos los movimientos que yo pude haber tenido. Yo digo que esta es la diapositiva más fotogénica de toda la presentación, porque nos muestra el calendario tributario 2019 para personas naturales. Y es, ¿cómo funciona esto? Los dos últimos dígitos de mi cédula y la fecha límite. El martes, ¿quiénes tienen que estar allá muy juiciosos? Los que la cédula termina en 99 y 00. Empieza el martes. Si mi cédula termina en 99 y yo presento declaración de renta el 13 de agosto, a mí ya la DIAN me va a sancionar por extemporaneidad. La sanción de extemporaneidad es el 0.5% del impuesto por cada mes que yo me haya corrido. Entonces ya de entrada, si me corrí 2 días, voy y declaro. O sea que si ya están listos, el lunes pueden presentar su declaración. Uno puede presentar antes. Y aquí viene otro tema importante. Por ejemplo, en mi caso, mi cédula termina en 25, yo voy a tener que declarar el 2 de octubre. Esa es mi fecha límite. Yo prefiero ir a declarar de una vez, porque si a mí, no sé, me pasa algo, me rompo la pierna y no puedo ir el 2 a declarar renta, yo puedo llegar con la excusa médica a la ventanilla del banco y el señor del banco no va a hacer nada con esa excusa médica, me le va a poner el sello, pero la DIAN me va a acordar que estoy declarando de manera extemporánea. Entonces, fundamental, ubiquen rápidamente dónde están los últimos 2 dígitos de su cédula y cuál es esa fecha límite que tienen para presentar su declaración de renta. Antes de hacer el primer stop de preguntas, vamos a ver si ya hay algunas preguntas. Bueno, no hay preguntas, podemos ir avanzando. En el avance, antes de continuar, yo les había comentado que esta charla tiene un tema especial, y es que queremos a las personas que se registraron a esta charla otorgarles una asesoría individual en planeación financiera. ¿En qué consiste esto? Yo, como les decía, sobre la declaración de renta de 2019, puede que yo no haga nada, pero yo sí puedo empezar a planear 2020 y a entender, como lo decía Andrés al principio, cómo puedo manejar mejor mis finanzas. Entonces cuentan con esa asesoría. Esto no es un que si yo recibo esa asesoría tengo que estar obligado a hacer una compra, sino una persona que entiende el tema financiero me puede ayudar a aterrizar mi caso personal. Continuemos, hablemos de estos criterios de declaración. Hablamos ya del patrimonio. ¿Y quién declara por patrimonio? Esa persona que no tiene ingresos, porque generalmente la tarifa de ingresos va a ser más alta. Pues esta persona que está por patrimonio va a declarar por algo que se llama renta presuntiva. Y les quiero explicar en español qué significa renta presuntiva. El Estado presume que las cosas que yo tenía me generaron un 3.5 de ingreso. El 3.5 es de mi patrimonio líquido. Eso para el año 2019. Para este 2020 que estamos viviendo es del 0.5, y a partir del 2021 va a ser el 0%, o sea que la renta presuntiva va a desaparecer. Esto es más como por cultura general, porque como les digo, aplica para las personas que declaran por patrimonio, no por ingresos. ¿Qué se puede Andrés, descontar? Dale. perdón que te interrumpa. Dos cositas. Una, hay una pregunta
y que si sabes algo de modificación del calendario para la presentación de la Andrew, declaración, pues. esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque es que ustedes saben que hay como responsabilidades nacionales y responsabilidades distritales y municipales. Entonces, el predial, el impuesto del carro, estas son responsabilidades municipales y la renta es una responsabilidad nacional. Algunas ciudades corrieron por lo menos la fecha del pago del impuesto del predial y la fecha del impuesto del pago de vehículo. En renta no dijeron nada, no salió decreto y desde el martes nos están esperando con los brazos abiertos para declarar. Entonces, para responderte, no hay modificación en el Yo calendario. lo que vi es que han empezado una campaña con las personas digamos que están las personas naturales y jurídicas, quienes somos representantes legales. Desde el momento en que asumimos la representación, estamos obligados a presentarla y a tener firma digital. Digital, He así es. visto que a las personas naturales les ha comenzado a llegar para que inicien este proceso. Sí, señor. Y pues seguramente por el tema que estamos viviendo se les va a hacer mucho más fácil presentarla y simplemente será descargar el recibo e ir Seguro, y y no pagar. tienes que ir a banco, sino un pago digital, seguro. Pero en Exactamente. cuanto a correr fechas, quiero confirmarles que aún no, ya nos fuimos con ese calendario, porque esto empieza el martes. Tenemos dos preguntas más antes de continuar. Nos preguntan acerca de los saldos a favor. ¿Qué sucede? Entonces, esta es una buena pregunta, porque es que, como les decía, y que no les pase lo que me pasó a mí, caso de la vida real, y no fue que me haya ido un año con Shakira, fue que en el 2012 en el 2009 yo tuve un saldo a favor, en el 2010 no declaré, en el 2012 tuve que declarar y jalé ese saldo a favor porque yo lo veía en la página de la DIAN, pero no tenía declaración del año anterior, me requirió la DIAN. Entonces nos preguntan si Diego nos dice, los saldos a favor que aparecen registrados en la página de la DIAN se pueden incorporar en la declaración para disminuir el valor a pagar. Diego, puedes incluir los saldos a favor de la declaración del 2018. Edgar nos pregunta lo de la declaración virtual, la pueden hacer quien tiene firma electrónica registrada. María, ¿tú me puedes ayudar con las preguntas? ¿Estás por ahí? No me aparece el chat. Aquí ya que se me había escondido a mí, entonces aquí ya lo encontré. Dice Diego, nos pregunta, el año pasado yo declaré renta y me salió un valor muy alto y le dije al contador que me ayudara para bajarlo. Empresa especializada en declaraciones. Yo voy a leer tal cual, aquí vamos a abrir el corazón, tranquilos, eso queda en secreto entre nosotros 105 que estamos acá. Especializada en declaraciones y me dijeron que una persona más estudiada debía revisarla, pero tendría que pagar otra declaración. ¿Eso es debido a qué? Entonces, ¿qué pasó, Diego? Y le pasó a muchos el año pasado. Imagínense que cambiaron la tarifa y cuando cambiaron la tarifa, pues subió y no nos practicaron la misma retención en la fuente. Entonces, como no nos practicaron la retención en la fuente, el impuesto se nos subió. Pero ¿cómo? Si el año pasado yo pagué, me voy a inventar una cifra, 500.000 pesos y este año tengo que pagar 1.600.000. Fue una subida, pero de 2 o 3 veces el valor del impuesto. Uno presenta la declaración. Para bajarlo, ya vamos a ver el para bajarlo que nosotros le decimos optimización. Vamos a conocer las alternativas de optimización, pero que tengas que ir a una segunda instancia para revisarla, eso no es tan cierto. Lo que uno puede hacer es presentar su declaración y después ir a la oficina de la DIAN para pedir alguna revisión. Pero Diego, te diría que no tiene que ver digamos, una persona más estudiada para revisarla y que tuvieras que pagarla, no. Lo que sí puede ser es que tú declaras y si declaras y crees que debe haber una corrección, la corrección sí te va a costar. Pero eso ya es con la DIAN, eso no es con una empresa. Es con la DIAN que si tú dices, no sé, presentas tu declaración de renta y tú dices, ay, a mí se me olvidó que yo tengo una casita en el lago Calima, tengo que ponerla en el patrimonio. Entonces la corrección de la declaración sí te va a costar, pero no es que quien te la construya tenga
que pagarte o tengas que pagar para un nuevo análisis. Cristian nos pregunta si podemos tener un instructivo de plantilla. Te tengo un negocio mejor, Cristian. Tenemos un ejercicio de simulación de renta por el que te vamos a, posteriormente a la charla, los vamos a contactar si quieren, pues porque como mañana es festivo, pero sé que algunas personas pueden tener la agenda más libre y alguien dice yo quiero salir de eso, si dejan en el chat, yo prefiero que de una me hagan el contacto, entonces de una sí vamos a tener más que una plantilla, un ejercicio de simulación. Veo una más, Dora nos dice, hola, me pasó con la declaración del 2018, tenía un saldo a favor de 2016 y cuando declaré renta en 2017 no encontré y no me desconté el valor que tenía. En la declaración de 2018 sí me lo desconté, el saldo a favor de 2016. Y el dato estaba en la página de la DIAN. Finalizando nos pasó igualito, Dora. Igualito. Con diferencias de años, pero fue igual. Como no lo arrastraste en un año, lo perdemos. Entonces, para solventar eso, si yo tengo un año en el que no debo declarar, pero tengo saldo a favor, la recomendación es hay que declarar. ¿Qué pasó? Espérame, yo leo. Sí, debes acercarte para una corrección de la declaración. Porque no podemos, si yo dejo de declarar el saldo a favor en un año, lo pierdo. Bueno, criterios de declaración entonces por ingresos es el derivado por un contrato laboral, una prestación de servicios. Puede ser también como una renta de capital. ¿Qué es una renta de capital? Cuando yo tengo una inversión, eso puede tener unos rendimientos. Generalmente las inversiones tienen rendimientos. Ese dinero que va en rendimientos es una renta de capital. Entonces yo tenía un CDT o estoy en el fondo de Celsia, que es una maravilla, y eso da unos rendimientos. No mi saldo lo voy a pagar como impuesto, sino pensemos que tengo 10 millones de pesos y al final del ejercicio ya no son 10, sino son 10.500. Esos 500.000 son un rendimiento y van como una renta de capital en la declaración de renta. Lo otro que también va son los arrendamientos. Si yo tengo un inmueble y lo tengo arrendado, lo debo registrar como una renta de capital. En algún momento me decían a mí, Andrés, y yo sí tengo que llevar a la declaración el arrendamiento. Entonces yo decía, ¿tiene cámaras prendidas? La única manera donde queda en el libre albedrío del contribuyente es si recibe el arrendamiento en efectivo y no tiene un contrato con una aseguradora o una inmobiliaria. Y adicionalmente, si su arrendatario es una persona natural. Me explico. Si yo tengo el apartamento arrendado y lo tengo con inmobiliaria, la inmobiliaria debe registrar ese arrendamiento. Entonces, debo llevarlo a la declaración de renta. Si el contrato es con una persona jurídica, con una empresa, esa empresa se está descontando el valor del arrendamiento, lo tengo que llevar a la declaración de renta. Si me lo hacen a través de una consignación, pues va a aparecer un movimiento mayor en mi cuenta. Si no tengo cómo sustentarlo, es un ingreso. Adicionalmente, si pago una póliza de seguro por el arrendamiento, pues debo llevarlo a mi declaración de renta. Otro ingreso que yo debo llevar a la declaración, cuando yo compro acciones o soy dueño de una empresa y recibo participaciones de esa empresa, son ingresos, los dividendos y las participaciones son ingresos. Los ingresos recibidos en el exterior. Entonces, oiga, yo tengo un apartamento y lo tengo en Airbnb. Airbnb me gira. Eso es una renta. Y adicionalmente, en ese formulario 210, yo por aquí tengo un borrador del mío, no sé si se alcanza a ver, pero este es el formulario 210. Ahorita si quieren lo repasamos. En ese formulario 210 de renta también voy a relacionar si tengo ganancias ocasionales. ¿Cuáles son las ganancias ocasionales? Yo tengo ganancias ocasionales por 3 causas. La primera, la ganancia sobre la venta de activos. Entonces, eso en español es, yo tenía una casa por 300 millones de pesos en mi patrimonio y me salió un comprador por 330. La vendo, la factura de los inmuebles es la escritura y algo que yo tenía en 300 lo vendí en 330. Hay 30 millones de diferencia. Esos 30 millones van a ser una ganancia ocasional. Voy a pagar un impuesto del 10%. La tarifa de la ganancia ocasional es el 10%. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar la ganancia ocasional por la venta de activos? Tener en mi declaración de renta los inmuebles por el valor comercial que tienen. Hay algunas teorías conspiratorias que dicen que es mejor tenerlo
por el avalúo, el avalúo catastral del impuesto predial, son teorías conspirativas. ¿Por qué? Porque eso es bajito y después uno lo va a vender y sí tiene que verse con ganancia ocasional. Eso no hace que usted pague menos impuesto. Entonces, en ganancias sobre activos, venta de activos, tenerlos por el valor comercial. Adicionalmente, si me gano el baloto, si me gano el chance, el 20% sobre juegos de azar, recordemos, activos 10%, juegos de azar el 20%, y herencias, donaciones y porciones conyugales, debo pagar el 10%. Falleció mi tía rica y me dejó a mí la 17ª parte de una finca, yo debo pagar en el momento que escrituren esa 17ª parte a mi nombre, el 10%. Recibí una donación, 10%. Me separé y la embarré porque mi esposa estaba forrada en dinero, lo que recibí por la separación, 10% de ganancia ocasional. Hablemos un segundo de los ingresos recibidos en el exterior. De entrada, son ingresos. Si yo vivo en Colombia y tengo un contrato por el que recibo ingresos del exterior y allá no me practican impuestos, los registro acá y se van a aparecer a lo de un independiente. Lo que les contaba de alquilar un inmueble en una plataforma digital, son ingresos generados por una renta, se van a registrar, aquí dice cédula, no es que yo tenga que sacar otra cédula, sino que en la renta yo voy a tener 3 cédulas, cédula general, cédula de pensiones y cédula de dividendos, entonces lo llevo a la cédula general como una renta de capital. Y aquí, porque algunas veces tenemos familiares y sabemos de personas que una persona de la familia se va al exterior y empieza a girar para el sustento de la familia, y les quiero hacer una recomendación, está la ley está por encima de todo, pero la DIAN hace unos conceptos y unos oficios, y los conceptos y oficios de la DIAN, si bien no son ley, pero son doctrina orientativa, o sea que un abogado allá en la DIAN se sentó y redactó la respuesta a una pregunta de un contribuyente, y eso después me sirve a mí de golpe para pelear algún requerimiento de la DIAN. Entonces hay un oficio, el 73424 del 2015, que dice, mire, los valores entregados al cónyuge con miras a procurar el sostenimiento familiar no tiene vocación de producir un incremento patrimonial. O sea, en español, ¿qué significa eso? Que la plata que le envíen a uno para la manutención de la familia, esa no la tenga registrado. Entonces, llegamos a un tema bien candente. Terminando esta y la siguiente diapositiva, hacemos otro round de preguntas. Esta es la depuración de la cédula laboral. Si esta reunión la hubiéramos tenido en el año 2012, yo les digo, todos los ingresos van a una misma canasta, van a una misma bolsa. Con las últimas reformas tributarias dijeron, no, eso no puede ir a una misma bolsa, y usted va a tener una bolsa para la cédula laboral general, que es lo que yo me gano con el sudor de la frente, los rendimientos y las rentas no laborales. Va a tener otra bolsa para la cédula de pensiones y va a tener otra bolsa para la cédula para los ingresos por dividendos y participaciones. ¿Cómo llevo yo dinero a esa cédula? Le pusieron cédula, pero no es que yo tenga que ir a la registraduría por otra cédula. Le pusieron cédula para decir que es otro cajón. ¿Cómo recibo yo ingresos en la cédula de pensiones? Yo puedo recibir ingresos en la cédula de pensiones por 3 razones. La primera, jubilación. Lo logré, me jubilé. Maravilloso, listo. Lo que entra por ahí es un ingreso de pensión. Soy viudo y recibo una pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia de mi esposa fallecida es una renta de pensiones. Y si a mí me determinan una incapacidad total y permanente, si yo no puedo ejercer mi oficio laboral porque tengo una incapacidad total y permanente, voy a recibir una pensión. Esas son las 3 fuentes de pensión. Esas van por esta cédula de pensiones. Y acuérdense del concepto exento, que es que lo sumo pero lo resto después. Voy a tener exentos las primeras 1000 VTs. Esto significa que yo puedo recibir hasta 35.607.000 pesos de pensión y voy a pagar 0 pesos por las pensiones. Todo esto para poder concentrarnos en la cédula laboral. Entonces, en la cédula laboral, ¿yo qué voy a poner? El ingreso, todo lo que recibí, todo el dinero que yo recibí. Por salarios, pensemos que yo solamente recibo por salarios, entonces ahí voy a poner todo el ingreso. Voy a poder empezar a quitarle algunas cosas para llegar a un impuesto de renta controlado. Lo primero que yo le puedo quitar está en una categoría que se llama ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Chévere el nombre, entendible. No nos enredemos, para los amigos es INCROGO, en lugar de decir ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, digan INCROGO. ¿INCROGO qué es?
los aportes a seguridad social. Y en aportes a seguridad social, ¿qué va? El 4% que yo aporto a mi pensión obligatoria, el 4% que yo aporto a una EPS, y cuando me gano más de 4 salarios mínimos legales vigentes, empiezo a aportar con algo que se llama Fondo de Solidaridad Pensional, un 1%, y cuando ya me gano más de 16 salarios mínimos legales vigentes, empiezo a aportar en algo que se llama el Fondo de Subsistencia, que va del 0.2 al 1. Esto quiere decir que el colombiano que más aporta el 10%. 4 de obligatoria, 4 de EPS, 1 de solidaridad pensional y 1 de subsistencia. ¿Listo? ¿Qué otra cosa yo puedo poner como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional? Imagínense que en nuestro país tenemos dos maneras de pensionarnos. O por el régimen público, que es Colpensiones, o por el régimen privado. En el régimen público, yo me pensiono con una edad y unas semanas cotizadas. En el régimen privado, yo me pensiono con un saldo que tenga en mi cuenta de ahorro individual. ¿Listo? Como yo puedo ponerle más plata a esa cuenta de ahorro individual, yo puedo hacer aportes voluntarios a mi obligatorio para mejorar mi pensión. Si yo quisiera hacer aportes voluntarios al obligatorio, hay un rango que voy a poder llevarlos como incrogo, que es el 25% de mi ingreso sin pasarme de 89 millones. Esos no los podemos confundir con unos que vamos a ver más abajo, que son los aportes a pensión voluntaria. Una cosa son los voluntarios al obligatorio, que es plata destinada a la pensión. Esa plata yo la quiero utilizar cuando me pensione. Y la otra son los aportes a pensión voluntaria, que lo vamos a ver más abajo. Estos son los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Y ahí llegó algo que se llama el subtotal. Y el subtotal es el ingreso menos el incrogo. ¿Por qué es importante el subtotal? Porque con una reforma tributaria, la ley 1819, dijeron, mire, colombiano, usted puede tener alivio tributario, pero su alivio tributario no se puede pasar del 40% de lo que usted se gana menos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Entonces nosotros vamos a decir que yo no puedo tener más alivio tributario que el 40% de mi subtotal. Ese es el rango que tenemos para todo. Y vamos a hablar de lo que realmente me permite optimizar el impuesto. Yo creo que así como les dije que en el calendario tributario, esa era la diapositiva más fotogénica, esta es donde más requiero la atención de todos ustedes porque esto es lo que realmente nos sirve para optimizar. Bien, yo puedo optimizar a través de lo que se llaman deducciones. Y las deducciones, empezamos por una que se llama dependientes. Dependientes son mis hijos menores de 18 años o entre 18 y 23 que estén estudiando o mayores de 23 y sin importar edad que tengan una incapacidad física. O mis padres, mis hermanos o mi cónyuge si estos dependen económicamente de mí. Ay, que mi mamá es pensionada, pero yo soy muy buen hijo y le pago el arriendo y le pago el mercado. Chéverísimo, pero no es su dependiente económica. ¿Por qué? Porque la señora es pensionada. Entonces, para ser mi pensionada, para ser mi dependiente económica, no puede tener más ingresos. Particularidades de la deducción por dependiente. No es acumulativa. O sea, si Diomedes Díaz tuvo 28 hijos, o sea, Diomedes Díaz cada año le queda debiendo plata a la DIAN. No, solamente si yo tenga 28 hijos, me puedo descontar el 10% del ingreso. Eso tiene un tope, 32 VTs al mes, que es 1.019.000 pesos, que anualizados son 13.663.088. Acabo de ver aquí que me salta el chat. Si son pensionados los padres, no puede ser tu dependiente económico porque recibe pensión. Claudia nos preguntaba por ahí esto. Si es pensionado, no es tu dependiente económico. Tendría que no ser pensionado para ser tu dependiente económico. No es acumulativa, como les dije, yo puedo tener 3 hijos, solamente me voy a poder descontar lo de uno. No la puedo fraccionar, yo no puedo decir, listo, tú tómate el 50% y yo el 50%, decirle a mi esposa, tú tómate el 50%, yo el 50%, eso no lo puedo hacer. Y yo no puedo poner el dependiente de otro contribuyente. Miren, y esta es la sanción que más fácil se pilla la DIAN. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo el formulario de declaración de renta, el penúltimo campo es identificación dependiente, parentesco. Listo. Entonces yo pongo ahí registro civil o tarjeta de identidad
o cédula de ciudadanía si es mi padre o mi cónyuge o mi madre. Para la DIAN después es muy sencillo empezar y buscar cédulas de dependientes y donde le aparezca más de una vez, a esos dos hay que requerirlos porque utilizaron el mismo dependiente. Entonces yo no puedo utilizar el dependiente en dos declaraciones de renta. Una pregunta que me dicen mucho es que, mire, yo me divorcié y tengo un hijo y yo soy muy juicioso y le pago la cuota de manutención, pero yo con esa señora ni me hablo. Venga, yo no le estoy diciendo que vuelvan, que lo intenten otra vez, pero sí póngale un WhatsApp diciéndole, ¿usted está utilizando el niño como dependiente o no? Porque o si no, a los dos lo requieren y ahí sí se encuentran en la oficina de la DIAN. Simplemente que lo tengan presente para que ese número de identificación que yo estoy utilizando, nadie más lo utilice. ¿A quién le tengo que contar yo quién es mi dependiente? Le cuento a la DIAN y a la empresa. A la DIAN, en el formulario 210, en el famosísimo formulario 210, que les he estado hablando toda la tarde de hoy, en ese formulario 210, cuando yo lo estoy construyendo, el penúltimo campo que me aparece para diligenciar es la información del dependiente. Y a la empresa le debo contar porque la empresa tiene en cuenta esto para reducir mi retención en la fuente. Estas mismas deducciones que aplican para la declaración de renta aplican también para el ejercicio mensual. Entonces son a las dos personas que yo le tengo que contar que tengo dependientes. La empresa no puede asumir, porque imagínense que yo trabaje en una empresa y yo diga, no, yo no cuento porque pues ellos tienen el registro civil del niño y está como beneficiario en la EPS. Sí, pero la empresa no sabe si su esposa se lo está deduciendo en la empresa de ella, por lo tanto debe contarle a la empresa. Pregunta que surge mucho en este espacio. Mire que yo no he contado en la empresa que este es mi dependiente, pero ¿lo puedo utilizar para renta? Sí, lo podemos utilizar para renta. La moñona, mejor dicho, lo mejor es utilizarlo para retención en la fuente y utilizarlo para renta. Pero si yo no he contado en la empresa, lo puedo utilizar para renta. Entonces, primera deducción, dependientes, 10% de mi ingreso, sin pasarme de 384 VTs en el año o 32 en el mes. Intereses de vivienda. Cuando yo estoy comprando un inmueble, yo tengo una financiación, que puede ser crédito hipotecario o leasing habitacional, en el que pago unas cuotas mensuales. Estas cuotas mensuales se dividen en tres componentes: intereses, capital y seguros. La parte de intereses es este costo financiero que el Estado me permite deducir hasta 1.200 VTs, que son 42.728.400 pesos. ¿Dónde sé yo cuánto pagué de intereses? En la página del banco donde tengo el crédito hipotecario me expide la certificación tributaria. A diferencia de los dependientes, en los intereses de vivienda yo sí puedo fraccionarlos. Pensemos que mi esposa y yo estamos en el crédito y somos titulares. Probablemente esa certificación no nos la expiden por internet, pero nos acercamos a la oficina y esa sí la podemos dividir. Lo que sí yo no puedo hacer es pasarla doble, sino que la dividimos y la podemos utilizar. Tercera y última deducción, bueno, no última porque hay una microdeducción que les voy a contar, y son los pagos de salud. ¿Qué son pagos de salud? Medicina prepagada, pólizas de salud y planes complementarios. Yo de medicina prepagada puedo descontarme hasta 16 VTs mensuales, el equivalente al año son 192 VTs, que son 6.836.544. ¿De quién me puedo deducir la medicina prepagada? Cónyuge, hijos, padres, si mis padres dependen económicamente de mí. Volvemos al tema de que dependan económicamente de mí. Esas son las deducciones. Y viene algo que, Mayerly, si quieres, ya ahorita en la siguiente diapositiva hacemos un stop para preguntas. Y viene algo que son las rentas exentas. Las rentas exentas son unas figuras de ahorro que me permiten tener beneficio tributario. Tienen el mismo funcionamiento los aportes a pensión voluntaria y las cuentas AFC. ¿Cómo funciona este beneficio? Yo hago un aporte, pensemos que hago un aporte de 1.000.000 de pesos y a mí me practican una retención en la fuente. Pensemos que es del 10% para hacer las cuentas fáciles. Entonces, si yo no hiciera el aporte, pensemos que yo me gano 5 millones de pesos y me descuentan todo, pero esos 900 que quiero, eso que quiero ahorrar ese millón, como me tienen que practicar retención en la fuente, no me llega 1.000.000, sino que me llegan 900.000 a la cuenta. Yo levanto la mano y le digo a nómina, yo no voy a
a utilizar esos 900, más bien mándeme 1.000.000 a pensión voluntaria o a AFC o a seguros de pensiones. Ya ahorita les cuento porque los seguros de pensiones también tienen esa funcionalidad. Mándeme 1.000.000, viaja al fondo o a la AFC o al seguro 1.000.000 de pesos con una banderita donde le dicen, miren, este 1.000.000 de pesos es de Andrés, pero hay 100.000 de impuestos, que si él lo saca antes de 10 años o para comprar, o si él lo saca después de 10 años o para comprar vivienda o cumple condiciones de jubilación, que esto es algo que pasa para las personas que están en fondos privados, entréguele esos 100.000 de impuestos. A veces se presenta el paradigma en el que uno dice, es que la plata de la pensión voluntaria la tengo que tener amarrada por 10 años. No. Yo puedo hacer el aporte hoy, 6 de agosto de 2020, y quiero retirar la plata el 6 de septiembre de 2020, lo puedo hacer sin ningún problema. Lo que pasa es que ya la empresa no es quien me va a practicar la retención, sino quien lo hace es el fondo o el banco donde tengo los recursos. El fondo para fondos de pensión, el banco para cuentas AFC. ¿Qué son cuentas AFC? Ahorro para el fomento de la construcción. Fue una figura que pensaron para fomentar los ahorros de cuotas iniciales de proyectos inmobiliarios y también para el pago de obligaciones hipotecarias. Y lo último, vuelvo al tema de que si nos hubiéramos sentado en el 2012, yo les digo, listo, si usted se ganó 100 millones en el año, quítele de entrada el 25% que son en rentas exentas por ingresos laborales, quítele 25 millones y empecemos a depurar. Miren las últimas reformas tributarias a donde nos bajaron la querida renta exenta. Es el penúltimo renglón, es lo último que tengo. Entonces llega ya un 25% muy, muy bajito. Estas cosas de las que hemos estado hablando no me pueden superar el 40% del subtotal. Tienen límites individuales, pero no me pueden superar el 40% del subtotal. Hasta 5.040 VTs, que fue lo que vimos al principio. ¿Yo puedo tener más deducciones de estas? Sí, pero no me van a servir para mucho. Para mucho no, para nada. Para bajar impuesto no me van a servir. Entonces, recomendación que yo identifique cuál es ese 40% óptimo que debo tener en descuentos tributarios. El ejercicio al que los queremos invitar, que posteriormente en estos días los van a contactar, me ayuda para saber cuál es ese óptimo que yo debo tener. Y ese óptimo es una mezcla de cosas. Porque yo parto por las deducciones que tengo por derecha. ¿Cuáles son las deducciones que tengo por derecha? Pues si yo ya tengo un hijo, esa es una deducción por derecha. Los intereses por vivienda, si tengo una prepagada, si estoy ahorrando. Y en ese orden voy teniendo en cuenta las deducciones. Después llegó algo que se llama base gravable, o sea, sobre lo que sí me van a calcular el impuesto. Y la base gravable es igual al ingreso menos el incrogo, que fue el que hablamos ahorita, menos las deducciones, menos las rentas exentas. Eso lo vuelvo VT, me voy para el estatuto tributario, encuentro el valor del impuesto de renta y ese es el impuesto de renta. Aplicar, a eso le puedo descontar la retención en la fuente que me hayan practicado. Les voy a mostrar rápidamente estos 6 ejercicios y abro sesión de preguntas. Entonces, pensemos en dos amigos de toda la vida, los dos se ganan 60 millones de pesos, uno no es juicioso, el otro es juicioso. ¿Qué es el parámetro de ser juicioso o no? El que es juicioso maneja alivios tributarios. Entonces, el que no es juicioso y no tiene alivios tributarios va a tener una obligación de 406.290 pesos en renta. Por 60 millones de pesos de ingreso en el año, va a pagar de impuesto 406.290. El que sí fue juicioso va a pagar 0 porque utilizó los alivios tributarios. Movámonos en esta escala salarial y aquí un siguiente hallazgo. Nuestros impuestos no son lineales. ¿Qué significa impuesto lineal? Entonces si yo me gané 60 y pago 406.000 de impuestos, el que se gana 120 millones va a pagar 812.000. Eso sería una maravilla, pero no es así, porque empiezan a aparecer los porcentajes y me vuelven la tarifa exponencial. Volvamos al cuento de los amigos, el desjuiciado y el que sí es juicioso. El que no es tan juicioso y no reporta sus alivios tributarios va a tener una obligación de 10.113.480 pesos. El que sí logró llevar sus alivios baja casi a la mitad del impuesto, a 5.527.080 pesos. A mí me gusta hacer el siguiente ejercicio mental y es pensar cuántos días estoy madrugando para la DIAN. Una persona que se gana 120 millones de pesos puede estar cerca de los 10 millones de pesos. Pónganle ahí prima y otras cosas. O sea, una persona que se ganó 120 millones de pesos en el año probablemente madrugó un mes para pagar impuesto. Quien logró presentar sus alivios madrugó 15 días. Y movámonos
en la escala salarial para una persona de 180 millones de pesos que no presentó alivios tributarios va a tener que declarar o va a tener que pagar un impuesto de 22 millones 600, y quien sí fue juicioso con sus alivios tributarios va a tener una responsabilidad tributaria de 15 millones 516. Entonces, listos para preguntas. Dale, Andrés. No, te iba a contar y a contarles pues lo que uno ve en la mayoría de empresas es que todos los colaboradores van al área de nómina y llenan eso de documentos para que la retención sea lo más bajita posible. Entonces salen felices diciendo me van a retener 50.000 pesos mensuales. Y al final de año, cuando llega la declaración, te toca pagar los 7 millones. Sí. Eso es un Mira ejercicio. que eso, sí, pero mira que eso se presentaba mucho antes de lo del límite. Antes del límite, y estoy completamente de acuerdo contigo, el ejercicio que hacían muchas personas era bajar su retención y después tener unas sorpresas muy tristes a la hora de renta. Imagínate con el límite del 40%, yo me he puesto a hacer ejercicios y quien está en el 40%, como no lo puedo subir más del 40%, quien está en el 40% se encuentra con el valor del impuesto. Pero esa recomendación que tú haces es muy cierta y así estaba pasando. Total. No sé si iniciamos con las preguntas. Dale, listo. Entonces, Diana, si estás por ahí o yo las leo. Andrea, sí, creo que, dale. hola a todos, buenas tardes. Hasta, tú respondiste la pregunta hasta que hizo Andrea. Estamos en vamos en esta, en la de Andrea. Andrea, listo. Andrea dice, si se presenta la declaración con tiempo antes de la fecha estipulada y veo que hay un error, ¿se puede corregir y no genera multa? Te genera multa por corrección. No te genera extemporaneidad, pero te genera multa. Ok. Mayerly Moya nos pregunta si el valor comercial del inmueble, ¿cómo se determina? Buena pregunta, Mayerly. Generalmente los valores comerciales, no hay una tabla en donde yo diga inmueble en la flora de tantos metros cuadrados. Queda el tema de la referencia comercial, lo que pueda estar en la referencia comercial. Lo que yo sí te digo, porque algunas personas decían, no, la teoría es que póngalo por el valor del avalúo catastral. A mí no me parece, porque es que es tan bajito que en el momento que tú lo vayas a vender, pues vas a verte con ganancia ocasional. Tú puedes ir subiendo el patrimonio a medida que, veas, por ejemplo, yo tengo un apartamento y yo digo, yo en este apartamento voy a vivir 5 años y lo pongo por el valor en que lo escrituré, y cada año veo qué ha pasado con el valor de mi inmueble y lo voy subiendo. Antes había una práctica comercial. Práctica comercial son esas cosas que no son ilegales, pero las partes pueden acordar, y había una práctica comercial que era escriturar por menor valor. Y la práctica comercial se fue al piso, porque ya el tema de escriturar por menos me hace ver con ganancia ocasional y no es tan buena medida. Veo dos personas levantaron la mano. Si les parece, hacemos como el round de preguntas escritas por el chat y los escuchamos a Jason y a Ludovina. Vale, sigamos. Bueno, Claudia Marcela Agudelo nos preguntó si los padres eran pensionados, si se podía, y si no lo eran. No, Claudia, te contesto que si son pensionados no son mis dependientes económicos. Pero si a mí no me puede pasar que mi papá es pensionado y mi mamá no. Yo puedo hacer que mi mamá sea mi dependiente económica. Entonces sí puede ser mi dependiente económica. Recordemos, y que no se nos vaya a olvidar, un dependiente por declaración de renta. Sigamos. Bueno, y Freddy Osvaldo Camacho nos dice, ¿cómo demuestro la dependencia de un padre? Bien, entonces tú, Freddy, en la declaración de renta vas a poner su número de cédula y la DIAN parte de la buena fe que tú estás diciendo que el señor es tu dependiente económico, y eso sí va a estar muy pendiente que nadie registre ingresos bajo la cédula de tu papá, porque si tu papá aparece con ingresos reportados te lo va a objetar. ¿Qué pasa con las empresas? Porque las empresas también tienen este reto de recibir que le notifiquen a uno si alguien es dependiente económico. Entonces, en la empresa, Freddy, algunas empresas lo hacen a través de un correo
Algunas otras empresas un poco más ortodoxas o un poco más conservadoras le piden a los colaboradores una declaración extrajuicio. Generalmente es un formato donde el colaborador dice, mire, declaro bajo la gravedad de juramento que mi papá es mi dependiente económico. Eso cada vez lo han ido simplificando más. Entonces, a la DIAN le cuentas en el momento de hacer tu declaración de renta y a la empresa le cuentas en la temporada que abren para, para, la, para reportar los alivios. Creo que ya como que tenemos más preguntas en el chat, pero estaban las personas que levantaron la mano. Si quieres que nos hagan las preguntas y seguimos con las del chat. Claro, quería Entonces, hacer una Jason, aclaración ahorita con esta pregunta que hizo Freddy de la dependencia del padre, y es algo que me han preguntado mucho a mí. Entonces no lo han preguntado acá, pero quiero que tú nos lo aclares, Andrés. Si yo pongo como dependiente económico a mi papá o a mi mamá, ¿mi hermano también lo puede poner? no, y ahí acordémonos de lo que estábamos hablando ahorita, que no pueden existir dos declaraciones de renta con el mismo con el mismo dependiente. Entonces, somos muy buenos hijos y mantenemos a nuestros padres, somos 4 hermanos, si los 4 ponemos a mi mamá dependiente, a los 4 nos requiere. Entonces, cada año uno se turna la deducción de la mamá. Jason, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, mira, la pregunta es la siguiente. Si yo tuve un error en una declaración en un año, tengo que pagar corrección, pero no la hice el siguiente año, sino seguí declarando, ¿cuánto me toca pagarle a la DIAN por no haber hecho esa corrección antes? Mira, esa es una buena pregunta y me das el pie para algo que se me ha olvidado y es hablar de los tiempos de auditoría. Si yo no declaro renta y tenía que haber declarado, recuerda que por omisión son 5 años. Va a tener la DIAN 5 años para auditarme. Si yo declaré y mi declaración, el impuesto disminuyó o es el mismo, la DIAN va a tener 3 años para auditarme. Entonces, ¿en qué año me dices que fue el error? En el 2015. 2015, lo declaraste en 2016. Si de aquí al 31 de diciembre la DIAN no te ha requerido por eso, ya fue que no te requirieron y sigue la vida, sigue el camino del bien. No tienes que, porque la DIAN va a tener 3 años para hacerte la auditoría. Si mi impuesto subió un 20%, o sea, mi impuesto del 2018 fueron 14 millones y ahora mi impuesto es de 20 millones, subió más de un 20%, mi tiempo de auditoría va a ser de un año. Y si mi impuesto subió un 30%, mi impuesto era de 10 millones y ahorita voy a tener que pagar 13 millones 500, eso es más del 30%, mi beneficio de auditoría o mi tiempo de auditoría va a ser de 6 meses. Entonces, Jason, si la DIAN no te ha requerido, estás muy cerca a cumplir el plazo de auditoría, podrías dejar así la declaración. Si te llega a requerir, como fue en mi caso, a mí me hicieron una corrección sobre ese año y tuve que empezar a corregir los años hasta llegar a esa vigencia, que en eso son chéveres lo de la DIAN, y es que no te cobran sanción, dependiendo el genio con el que estén, no mentiras, pero generalmente no te cobran sanción por los años después que tengas que corregir, sino por el del error, ¿vale? Y es la sanción mínima que nombrabas de 300 y alguito. No te pueden, 305.607 pesos, 350.600, 356.070 pesos para ser exacto contigo. Luis, o creo que, perdón que a alguien se le fue el chat, si quieren, dejen de compartir, gracias, muy amables. Ludovina, creo que has levantado la mano, y Luis, ¿alguno de los dos? Ludivia. Ludivia, perdóname, Ludivia. Tranquilo. Un favor, para poder colocar en el patrimonio, yo reviso en mi casa, por ejemplo, y miro el impuesto predial, como la declaración es de 2019, miro el impuesto predial que estoy pagando este año o el que pagué el año pasado. ¿En 2018 declaraste, Ludivia? En el 2018, sí. Declaraste. ¿Con qué valor lo declaraste?
Oigan, yo les quiero ¿Con hacer cuál? una pregunta, a ver si nos ponemos pues porque estábamos citados hasta las 5. Yo estoy feliz aquí respondiendo preguntas, pero no sé ustedes, ¿les parece si damos una media hora más de preguntas y pues por el chat de golpe nos dicen? Andrés, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú ya Pues, terminaste lo que ibas a exponer o Nos tienes? faltan, si quieren, me gusta esa. Entonces, eso si iba a quieren, decir, terminar la presentación. terminemos y nos concentramos en preguntas. Solo la de Ludivia, dame esa ñapa de contestarle a Ludivia y seguimos con la presentación. Entonces, adicionalmente, acuérdense que ustedes tienen un regalo, que es que van a tener su asesoría individual y eso es una maravilla. Es como si lo invitan a uno a una charla sobre el dolor de rodilla, pues que a mí la rodilla me duele más cuando hace frío, entonces prefiero que me atienda un médico individual. Van a tener ese regalo de parte de Scandi. Vamos a terminar la presentación y hacemos una ronda de preguntas. ¿Hecho? Bueno, Ludivia, llévalo por el valor comercial. Si lo llevas al valor del predial, de pronto te baja lo que lo declaraste en 2018 y tampoco es bueno que vean decrecimientos del patrimonio. Decrecimientos del patrimonio es que mi patrimonio costaba 200 en un año y al año siguiente 150. Entonces, generalmente el patrimonio puede crecer. ¿Qué puede ser raro para la DIAN? Que un año hayas puesto 200 de patrimonio y al otro año hayas puesto 400, que lo hayas duplicado de un año a otro. Recomendación, llévalo por el valor comercial, ¿vale? Ok, gracias. Rápidamente, esta es una depuración particular para que nos demos cuenta que hay personas que no solamente son empleados, sino que también tienen ingresos como independientes. Entonces, cuando yo tengo ingresos como dependientes aquí en este ejercicio, se van a dar cuenta que los aportes a seguridad social son diferentes, porque como empleado va a aportar el 4%, pero como independiente va a aportar con una base del 40% del ingreso y va a ser el 12.5% de salud y el 16% de pensión. Adicionalmente, los independientes, ojo, solamente quienes reciban ingresos por independientes van a poder deducirse costos y gastos. Lo explico. Yo dicto clases y como dicto clases tengo que pagar el parqueadero de la universidad donde dicto las clases. Ese parqueadero es un costo y gasto como independiente. Pero si yo llevo el mismo carro para mi empresa y pago parqueadero por la empresa en la que tengo el contrato, ese no es un costo que yo pueda deducir porque para ganarme ese ingreso no es necesario que yo vaya en un carro. Si yo tengo alquilado un inmueble y al tener alquilado el inmueble yo tengo que pagar predial, tengo que pagar administración, tengo que pintarlo, esos valores son un costo y gasto de esa renta de capital, pero yo no puedo descontarme el predial de la casa donde vivo, porque yo para generar ingreso no tengo que vivir en una casa propia, para que lo tengamos en cuenta. Después llega el máximo alivio de esta persona son 39.924.000. Le descuento algunas cosas. Cuando llego aquí a renta exenta por ingresos laborales, ojo, acordémonos que eso tiene un apellido, ingresos laborales. Por lo tanto, el arrendamiento no es laboral, yo no lo tengo en cuenta para hacer ese cálculo. Llega una renta de 4 millones de pesos y a eso le resto la retención en la fuente para un pago final de 105.000 pesos. Rápidamente, ¿sirven o no sirven los bonos de alimentación? Algunas personas pueden pedirle a su empresa, si las empresas tienen convenios, que le remuneren algo con bonos de alimentación y para eso tendrían que referirse al artículo 387-1 del Estatuto Tributario, que me dice que pueden utilizar eso los trabajadores que tengan un ingreso inferior a 310 VTs. 310 VTs para este año son 11.038.000 pesos. Si yo me gano menos de 11.038.000, puedo recibir remuneración vía bonos. ¿Qué sería lo interesante de recibir remuneración vía bonos? Que eso me puede flexibilizar un poco el salario y que los aportes a seguridad social pueden bajar y que esa partecita que me envían en bonos puede que no tenga impuesto. ¿Cuánto me pueden dar con bonos? No es que me puedan dar todo el salario en bonos. El mismo artículo 387 me dice que puedo utilizar hasta 41 VTs en bono, que son 1.459.000 pesos. Eso en cuanto a bonos de alimentación. Rentas exentas, porque hablamos solamente de la rentas exentas por ingresos laborales, pero también es bueno que ustedes sepan que si tienen indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad son rentas exentas. La licencia de maternidad es una renta exenta.
los ingresos que yo reciba por gastos de entierro de un trabajador, pues cónyuge, familiar, son una renta exenta. Como vimos, las cesantías para quien tiene un ingreso menor de 350 VTs. Ya hablamos también de las pensiones, que yo puedo recibir hasta 35.607.000 de pensión. Y adicionalmente ahorita, y les hablaba de los seguros de pensión es una alternativa maravillosa que me mezcla ahorro más seguro, en el que yo me trazo un objetivo de ahorro y llego a ese objetivo, entonces buenísimo, porque me devuelven todo lo que pagué en seguro. Pero si yo llego a hacer un seguro de estos a 20 años y fallezco en la primera cuota, a mi beneficiario le van a dar todo el valor del objetivo de ahorro que tenía. La ley dio este auxilio, que es que las primeras 12.500 VTs, que esos son como 412 millones de pesos, derivadas de indemnizaciones por concepto de seguros de vida, son exentos. O sea, porque algunas personas decían, yo tomo esto y lo que le dejo después a mi familia es un chicharrón porque le cobran esta ganancia ocasional. Con esto que sacó el Estado, las primeras 12.500 VTs no tienen impuesto. Para cerrar el tema de rentas exentas, las desvinculaciones y bonificaciones por retiro, el 25% de ese valor yo lo puedo considerar como una renta exenta, pero no tan rápido. Acuérdense del famoso tope del 40%. Le puse un poquito de acelerador a lo de rentas exentas para que nos concentremos en un par de dudas. Como les dije, tenemos esta alternativa de que nos van a contactar para hacer el ejercicio individual. Luis, tenías una pregunta antes de seguir con las del chat. Luis Enrique Beleño. Sí, muchas gracias. Es que si yo tengo una persona que es dependiente, pero ella recibe una ayuda de la alcaldía cada 2 meses, pero esa ayuda solo es de 150.000 pesos. ¿Ahí qué pasaría? Bueno, buena pregunta, porque el Estado determinó un límite